Continuamos en nuestro magazine de mañanita acá en el canal, y es que precisamente este bloque lo vamos a designar para convertirlo en un bloque político y de todo lo que está sucediendo con estas elecciones atípicas acá en la ciudad de Tunja. Y es que precisamente me complace evidenciarles acá a quien tenemos en nuestro set. Me complace presentarles a nuestro querido compañero de set, a nuestro contertulio en la mañana de hoy, alguien que ya hace parte del equipo jurídico del canal, así que bienvenido al doctor Vicente Aníbal Ojeda. Vamos a hablar un poco también de estos temas políticos y también cómo está en la mañana de hoy. Iván, un saludo cordial para su merced y para todos los televidentes que nos permiten llegar a sus hogares a través de este magazine de mañanita, y por supuesto para hablar de diferentes temas que hoy son de interés en la ciudad, en el departamento de Boyacá y por supuesto en el país, sembrando un punto de vista objetivo, un punto de vista, como tú lo señalabas, jurídico, un punto de vista técnico, para garantizar que podamos eventualmente tomar las mejores decisiones de cara a lo que se viene en los próximos comicios, tanto en materia local como en materia nacional, teniendo en cuenta que pues se tiene organizado lo que procura a favor de la Presidencia de la República, y también lo que eventualmente puede suceder aquí en relación con las elecciones atípicas que se pueden presentar en este momento para la ciudad de Tunja. Así es, y tomando precisamente el punto de vista, o no, el tema jurídico específicamente, el tema de los calendarios, el tema de los tiempos, el tema de las designaciones precisamente, le quería preguntar primero, situándolo también acá en la ciudad de Tunja, sobre el tema del exalcalde, ya podríamos decirlo, Mijail Krasnov, quien ya tiene pues sus vacaciones. ¿Cómo es el tema ahí precisamente? Y para hacer un poco de pedagogía con toda la audiencia, quisiera preguntarle, bueno, el alcalde en este momento sale a sus vacaciones, ¿cómo es el tema? El alcalde encargado, ¿quién quedaría ahí? Y más adelante también para que nos hable un poco de la designación que también tiene que hacer entonces el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Esto para empezar. Bueno, Iván, varias precisiones. Lo primero es que hay que decir que el señor Krasnov todavía es alcalde de Tunja. No se puede hablar de un exalcalde de Tunja. Él, aún así, de que se recibe un fallo por parte de la sección quinta del Consejo de Estado que confirma el fallo de primera instancia emanado del Tribunal Administrativo de Boyacá, que se profirió el 5 de marzo de 2025, el señor alcalde todavía, o el señor Krasnov todavía funge como alcalde de la ciudad de Tunja. Y eso lo ha llevado a que pueda tomar la determinación hoy de hacer uso de una figura administrativa, laboral administrativa, que está relacionada con el disfrute y el derecho que tiene a esto de sus vacaciones. La situación relacionada con el retiro del cargo o con la vacancia absoluta de la alcaldía obedece una vez el Consejo de Estado haya notificado al señor gobernador del fallo confirmatorio, situación que llevaría al gobernador del departamento a encargar una persona que se haga cargo de la administración municipal, mientras que el partido que representó y que avaló en su momento al señor Krasnov, que para este caso es la Fuerza de la Paz, trae o presenta una terna de candidatos para que también el gobernador elija de esa terna mientras se surte el proceso eleccionario. Es decir, hoy Krasnov sigue siendo alcalde. A ese punto, Krasnov solicita unas vacaciones a las cuales tiene derecho, porque por cada año de trabajo que uno desarrolle tiene derecho a un periodo de vacaciones. Como al gobernador no lo han notificado del fallo, pues en ese orden de ideas, el alcalde Krasnov encarga al secretario de planeación del municipio para que lo sustituya mientras se da el periodo de vacaciones. Muy seguramente en los próximos días tendremos la notificación por parte del Consejo de Estado al señor gobernador del departamento. Una vez surtida esa notificación, inmediatamente el gobernador deberá encargar una persona para que, mientras llega la terna, el municipio no se quede sin alcalde. Eso es lo importante. Aquí no es quién, sino es que el municipio no pase un día sin tener una persona que
realice las funciones de alcalde y que se apersone de lo que debe suceder día a día en el municipio, y más, por ejemplo, en una época tan importante como la Semana Santa para la ciudad de Tunja. Yo creo que una de las festividades más importantes que tiene nuestra ciudad es la Semana Santa, y por supuesto no se puede dar el lujo la ciudad de estar sin alcalde en uno de estos días. Entonces hay que entender que no hay todavía vacancia absoluta, sino que lo que el señor alcalde ha tomado en este momento son unas vacaciones que hacen parte de su derecho como trabajador luego de haber cumplido un periodo de tiempo, vacaciones que obviamente se le pagan, ¿sí? Porque eso se le paga, mientras se surte el proceso de notificación al señor gobernador del departamento para que posteriormente se encargue con la vacancia definitiva. Entonces, no hay que, digamos, confundir dos temas. Uno, vacaciones con vacancia. La vacancia temporal o la vacancia absoluta. Podríamos decir que las vacaciones son una vacancia temporal a las cuales el trabajador tiene derecho a acceder luego de haber sucedido un periodo de tiempo para que pueda tener ese descanso. Mientras que la vacancia absoluta se da en relación a que el Consejo de Estado confirmó la nulidad electoral del señor Krasnov, que eventualmente deberá ser notificada al gobernador del departamento de Boyacá para que pueda encargarse ahí sí a una persona por el tiempo que queda. Bueno, y ya seguimos hablando entonces en el tema de tiempos, en todo este tema de la jurisdicción también, y le quería preguntar, cuando el Consejo de Estado, bueno, ya oficialice esto, ya lee la notificación precisamente al gobernador Carlos Amaya, como usted lo estaba citando anteriormente, en ese momento y en el momento en el que ya se puedan inscribir los candidatos, porque usted también me nombraba fuera de cámaras, que en este momento son precandidatos, no son candidatos oficiales hasta que se inscriban. ¿Cuánto tiempo pasa ahí para que se puedan dar efectivamente las elecciones atípicas, para que le pueda ir recordando a la gente? Porque creo que esto va a ser una carrera contrarreloj, una carrera maratónica en la que también, no sé si ustedes también lo podrían llamar campaña también, porque va a ser algo muy rápido también, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ahí el tema de los tiempos en el momento en el que ya se dé esa notificación para sentar de pronto la candidatura oficial de cara a esta alcaldía? Bueno, muy buena pregunta, Iván, y debo reconocer que una vez el gobernador tenga notificada o mejor, la sentencia por medio de la cual se confirma todo este escenario que ya se ha venido planteando, el gobernador debe encargar inmediatamente a una persona. Tiene hasta 3 días para hacerlo. Posteriormente a eso, hay hasta 10 días para que el partido de la Fuerza de la Paz, que en este caso fue quien avaló al señor Krasnov, allegue una terna de personas, o sea, sé que suena bastante lógico, pero es necesario aclararlo, una terna de personas para que el gobernador de esa terna escoja uno mientras se hace el proceso de convocatoria a elecciones. Y hecho el proceso de convocatoria a elecciones, que podría durar hasta 2 meses, hay 45 días para desarrollar la campaña, una vez inscritas las personas, y eventualmente llegar a las elecciones atípicas. Entonces, en ese orden de ideas y de acuerdo a los cálculos que se han venido haciendo, se considera que muy posiblemente para el mes de junio se estén desarrollando elecciones atípicas en la ciudad de Tunja, para la cual, pues ahí sí, como su merced lo señala, se formalizarán las candidaturas de quienes hoy se vienen presentando como precandidatos y como opcionados a participar en esas eventuales elecciones atípicas. Hoy hay más o menos 17 precandidatos. ¿Por qué precandidatos? Porque ninguno se ha inscrito oficialmente y no se pueden inscribir oficialmente hasta que no haya una vacancia absoluta como lo señalamos previamente. Es decir, hoy ninguna de las personas puede decir que es candidato a la alcaldía. Primero, porque a hoy todavía hay un alcalde electo, que es el señor Mijael Krasnov. Segundo, porque no se ha surtido el trámite correspondiente. Y hasta tanto no se surta el trámite correspondiente, pues tenemos precandidatos que vienen haciendo un trabajo importante ya desde hace tiempo, yendo a los barrios, yendo a las veredas, hablando con la gente, haciendo críticas, haciendo observaciones de lo que se viene presentando en nuestra ciudad de Tunja, que independientemente de que uno sea candidato o no, tiene que hacerlo. Porque quienes vivimos en Tunja, quienes somos ciudadanos tunjanos, quienes hemos nacido en Tunja, incluso
así no hayan nacido en Tunja, pero que viven en Tunja, pues tienen el derecho también de realizar veedurías, de hacer críticas, de entender qué es lo que está pasando en nuestro territorio para poder también levantar nuestra voz de protesta o incluso la voz de apoyo ante las situaciones que se presentan. Bueno, y precisamente esta pregunta sí se la voy a hacer más a usted con la experiencia política que tiene, y es que precisamente ustedes cuando tienen un equipo de trabajo precisamente de pronto que se lanzan a cualquier cargo político, pues ustedes empiezan a ver también el tema de los nichos, de bueno, aquí estoy fuerte, aquí no tanto, y quería preguntarle para estas elecciones atípicas precisamente, ¿usted cree que los votantes, teniendo en cuenta este contexto, pues deciden más de pronto por emoción, por el momento de la coyuntura o por las propuestas inclusive que se pueden dar en estas de pronto campañas que son contrarreloj? ¿Usted cómo ve de pronto ahí el tema de los votantes? Porque muchos de pronto inclusive van a decir, si sale un candidato de pronto de un partido cercano, dicen, no, es que pues yo para qué voy a votar por un continuismo, digámoslo así. ¿Cómo ve este tema electoral de pronto para estas elecciones precisamente en Tunja, que pues ya sabemos que van a ser atípicas también? Yo creo que hay tres factores de acuerdo a lo que tú me acabas de preguntar. El primero es que en efecto cuando uno como candidato se lanza a una campaña o se toma la decisión de presentar su nombre, uno realiza con su equipo de trabajo lo que se consideran mapas de calor. En esos mapas de calor se determina en dónde uno es fuerte y en dónde uno es débil, dependiendo los barrios, las veredas, la aceptación, la opinión, el concepto que tiene de la gente. Incluso muchas personas hacen encuestas previamente para determinar además cuáles son los perfiles que la ciudadanía está buscando en relación con cierto cargo público. Hay veces que la ciudadanía considera que un joven es la persona que lo representa, hay veces que consideran que una persona con más experiencia, con mayor trayectoria, es lo que los representa. Entonces, algunas campañas toman esas determinaciones para poder hacer sus propias mediciones y dar de acuerdo a eso una estrategia correspondiente al desarrollo, si es más en publicidad, si es más en presencia, si es más en recursos económicos, porque de todas formas todo esto juega. Y eso hace parte de la segunda parte de la pregunta que tú decías, Iván, y es, aquí se juega con las emociones, porque en efecto yo creo que hoy Tunja vuelve después de mucho tiempo a vivir una situación de incertidumbre administrativa en cuanto a que hay unas elecciones atípicas y la gente hoy siente la emoción, quienes trabajan con la administración y quienes eventualmente acompañaron a Krasnov en el proceso eleccionario, sienten que se les está irrespetando el derecho a elegir y sienten que se les está irrespetando el derecho al voto. Pero lo que es absolutamente claro es que independientemente de que Krasnov hubiera ganado el 29 de octubre del año 2023, es que Krasnov estaba inhabilitado. Es decir, fue una situación ilícita que se presentó por cuanto él estaba transgrediendo o violando la ley. Tan es así que la Procuraduría hoy en el primer fallo en fase de instrucción, pues determina que él conocía que estaba inhabilitado y por eso lo sancionan con una suspensión de hasta 14 años e inhabilidad de 14 años para contratar con el Estado, porque consideran, a pesar de que eso se está revisando, que él sabía y conocía que estaba inhabilitado. Y yo creo que ahí se jugó con las sensaciones de lo que la gente en Tunja sentía en ese momento, de decir, vamos a votar por una persona que consideramos que es la que mejor nos representa, la que consideramos que no tiene trayectoria política, que tiene la preparación académica suficiente, tal cual como lo vendieron. A Krasnov lo vendieron como un superhéroe, lo vendieron como un doctor, como un magíster, como un especialista, una persona que hablaba 6 idiomas, un economista. Y yo creo que eso hizo parte de la visceralidad con la que la gente votó para poder decir, estamos cansados de las clases tradicionales, estamos cansados del continuismo, estamos cansados de la politiquería, queremos nombrar a una persona que se muestra como técnica para que eventualmente solucione los problemas históricos que tiene nuestra ciudad, problemas históricos como los problemas económicos que a hoy se han acrecentado, se han agudizado. Por ejemplo, Krasnov prometió que iba a pagar la deuda pública del municipio en 3 años, que eran más o menos 180.000 millones de pesos. Que él era economista y que él sabía cómo hacerlo, pero pues una cosa es la campaña y una cosa es la narrativa y otra cosa es la ejecución. Y cuando ya llega y se da cuenta que en efecto eso no es posible, pues ya lo que puede salir a decir es que él ya no quiere pagarla. Y yo creo que la administración pública no puede estar en el sentido de si quiere uno o no quiere, sino que debe obedecer un ejercicio dinámico de planeación. Por eso la gente hoy, cuando usted mira las redes sociales, cuando usted analiza los comentarios, la gente dice que el Consejo de Estado se dejó comprar,
que la clase política está detrás de todo esto, que los jueces le fallaron al pueblo, que se debe mirar, por ejemplo, el voto en blanco. Y yo creo que aquí tenemos que mirar un poco más allá. Es que Krasnov estaba inhabilitado. Krasnov estaba transgrediendo la ley, firmó un contrato 10 meses antes con una entidad pública a desarrollarse en la ciudad de Tunja, lo cual obviamente luego del análisis que hizo el tribunal y que confirma el Consejo de Estado, pues determina que él no podía ser parte del ejercicio electoral y que lamentablemente pues hoy lleva a la ciudad de Tunja a esta incertidumbre. Entonces, claro que se juegan con las emociones, pero yo creo que aquí se debe hacer un ejercicio mucho más profundo, y es que nosotros de los tunjanos y los boyacenses, y ojalá todos los colombianos, debemos empezar a tener una cultura política y debemos dejar de empezar a votar por odios, porque me dijeron que era, o porque esto pasó. No, realmente cuáles son las propuestas. Yo le voy a ser franco, Iván, yo por ejemplo hablaba con una persona hace unos días y le decía, venga, si por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, simplemente un ejemplo, el doctor Iván Cepeda tuviera la fórmula mágica para cambiar el sistema de salud, ¿usted votaría por él? Y esa persona me dijo que no. Y le dije, ¿por qué no? Me dijo, porque es que me dijeron que es que él es guerrillero. Perdóneme, yo creo que aquí nosotros tenemos que pasar de lo que me dijeron, del chisme, del Facebook, a revisar propuestas, a entender realmente qué es lo que más le conviene al país, qué es lo que más le conviene a nuestra ciudad. Krasnov, en su programa de gobierno, señaló que iba a hacer en Tunja un parque de diversiones tipo Disney. Pero yo estoy muy convencido de que muchas de las personas que participaron electoralmente en esa elección no leyeron los programas de gobierno, no sabían realmente qué era lo que se pretendía para la ciudad, sino que realmente votaron con las emociones. Por eso, en relación con tu pregunta, claro que se juegan con las emociones de las personas, pero también se deben crear propuestas sólidas, propuestas concretas. Van a haber elecciones atípicas y va a quedar más o menos 1 año y 6 meses de trabajo por la ciudad de Tunja, en donde se debe hacer una transición de un gobierno que está terminando con un programa o con un plan de desarrollo que ya está aprobado por el Consejo de la ciudad de Tunja, en donde se deben solucionar algunos de los temas más importantes que tiene la ciudad. Y no solamente las situaciones administrativas, porque el señor Krasnov hoy sale a decir, es que hemos pavimentado lo que nadie pavimentó. Pues es que eso es lo que tiene que hacer un alcalde. O sea, es que aquí no se están inventando el agua tibia, sino que realmente, por ejemplo, si hacemos un análisis, no hay obras de impacto para la ciudad de Tunja, que realmente uno diga que en estos 28 meses que ya van, pues realmente se haya transformado la ciudad y que la plata haya alcanzado cuando no se la roban, como manifestó él. Sí, hay situaciones que se deben señalar. Yo creo que es importante, y en relación con esa pregunta que tú señalabas, que la gente tenga un poco más de cultura política y que la gente estudie y mire cuáles son esas propuestas que se van a presentar, por ejemplo, en relación con plan de ordenamiento territorial, en relación con esa debacle que nos dejó la administración anterior, incluso de la cual yo hice parte y debo señalarlo, en relación con el frigorífico, con el centro de bienestar animal, que hoy están pagando intereses de los recursos de los tunjanos sin que se haya puesto la primera piedra. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones se deben analizar, se deben verificar, reconociendo que también han habido avances, pero que eso hace parte de la misma dinámica que en la ciudad se maneja. Entonces, a eso es que le estamos apuntando, y quiero aprovechar, Iván, para señalar que el objetivo es que también podamos desplegar en este magazine y en este canal la posibilidad de entrevistar no solamente a quienes se presentan hoy como precandidatos, que iniciaremos la próxima semana, sino también a las personas que han manifestado poner su nombre como candidatos presidenciales, para que también conozcamos cuáles son esas propuestas de las personas que hoy se presentan, para que votamos realmente por quienes consideramos que tienen más conocimiento de país, que pueden hacer ejercicios de gobernanza, que pueden realmente no solamente ser administradores, sino pensar en cómo nos desarrollamos como sociedad y cómo nos podemos desplegar. Entonces, tendremos un espacio en este canal. Nuevamente quiero reiterarle el agradecimiento a nuestro director Nelson de J. Medina y a todo el equipo de canal, y especialmente de Mañanitas, para poder tener este espacio importante que nos permita conocer a todos y votar con determinación por quien consideramos que es la mejor opción, y no solamente por el que nos diga el Facebook.
Bueno, aquí en esta hoja de ruta que ya hemos ido avanzando un poco para el tema de las elecciones, ya les hablamos del método que se va a emplear para las elecciones precisamente, de cuando llegue la notificación, de algunos tiempos, de que bueno, el alcalde hoy, Mijail Krasnov, pues está en vacaciones. Y ya para ir cerrando un poquito este tema, le quisiera preguntar, porque a mí me gusta hacer pedagogía acá en estas cámaras, y es que bueno, son elecciones atípicas, son elecciones que bueno, en este momento pues no toman por sorpresa a la persona, pero que por eso son atípicas y que se tienen que organizar precisamente de un momento. Le quisiera preguntar cómo se hacen precisamente estas elecciones y también los desafíos que va a tener la ciudad ya en materia de seguridad, de pronto en materia del tema de los tarjetones, cómo se afrontan precisamente un tema de elecciones atípicas, porque bueno, por mi parte nunca he vivido una de esas, independientemente aquí en la ciudad, bueno, en un municipio en el que yo sí viví, pues vi las elecciones atípicas, pero pues estaba muy pequeño, entonces no sabría cómo de pronto ahí es ese tema. Y también para las personas que de pronto dicen, bueno, elecciones atípicas, eso por qué, cómo son, entonces para que respondamos un poco eso e ir cerrando ese tema de Tunja para ir ya a pasar a lo que es ya el panorama de Colombia. Iván, gracias, y me parece muy importante también esa pregunta porque realmente sí, muchas personas no conocen qué es eso de las elecciones atípicas. Repito, la Constitución establece que cuando se presenta una vacancia absoluta, faltando máximo 18 meses para que se acabe el periodo de la persona que ha sido electa, en este caso alcalde, debe generarse una nueva elección. Eso es lo que se llaman elecciones atípicas. Las elecciones cada 4 años son elecciones típicas, pero son atípicas cuando durante ese periodo de tiempo se tiene que presentar una nueva elección por vacancia absoluta. Esto sucede no solamente por la nulidad electoral como en el caso de Tunja, puede suceder porque, por ejemplo, el mandatario fallece, o puede suceder porque renuncia. Y en ese orden de ideas, si esas situaciones de vacancia absoluta se presentan hasta faltando 18 meses para terminar el periodo, se deben realizar unas nuevas elecciones, que son las llamadas elecciones atípicas. En Colombia, el organismo o la entidad que debe realizar las elecciones es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ellos son los encargados siempre de realizar elecciones. ¿Qué pasa? Que la registraduría hace el contacto con las entidades territoriales, en este caso los municipios y el departamento, para poder garantizar logísticamente que se puedan desarrollar este tipo de elecciones. Eso sucede en las elecciones típicas común y corriente. Se determinan cuáles son lo que ellos llaman la divipol, que es todos los puestos de electorales, en donde se va a votar, para que la gente no se confunda. Fíjese que para estas elecciones parlamentarias que sucedió, muchas personas llegaron al Colegio del Rosario a votar, porque era el sitio donde tradicionalmente, históricamente venían votando, y el Colegio del Rosario ya no es puesto de votación, sino que fueron trasladados muchos de ellos hacia la Juan de Castellanos, a la sede de Crisanto Luque. Entonces, todos esos cambios además se generan a través del comité electoral que desarrolla también el municipio. El municipio, a través del secretario de gobierno, del mismo alcalde, con presencia de la Procuraduría, de la Defensoría, de la Policía, del Ejército, entre otras entidades, hacen un comité que se llama el Comité de Desarrollo Electoral para que puedan desplegarse las acciones necesarias y garantizar que se puedan hacer las elecciones. Ahí se debe garantizar, pues por supuesto, que existan los implementos necesarios como cubículos, pupitres, sillas, para que los jurados puedan desarrollar su función, y además también entender, como ya lo señalaba, cuáles son esos puestos de votación. Pero eso lo paga el municipio. La registraduría pone lo que corresponde al material electoral, es decir, los tarjetones, las impresiones y ese tipo de cosas. Pero el municipio concurre económicamente para el desarrollo de las elecciones. Es decir, que cada vez que hay un proceso eleccionario en Tunja, bien sea para alcaldes, concejales, gobernador, diputados, consejos municipales de juventudes, presidente de la República, Congreso de la República, el Congreso debe aportar una serie de recursos para que se garantice que la jornada electoral se pueda dar sin ningún traumatismo, además del apoyo que se le debe dar a la comisión escrutadora, es decir, a la etapa posterior al hecho de votar, ¿sí? Porque es que recordemos que esto tiene unas etapas, y posteriormente de que la gente ha votado y de que los jurados cuentan en boca de mesa, se llama así, en boca de urna,
viene el proceso de escrutinio, en donde se reúnen en un sitio, se verifican los votos, que concuerden las actas, las C14, para que obviamente la gente lo entienda. Es decir, si el municipio concurre con recursos cada vez que hay elecciones, eso está en el presupuesto. Y si no está en el presupuesto, pues tienen que hacerse los movimientos necesarios para que se garantice que pueda estar. Pero quien es el encargado de realizar el proceso eleccionario en la ciudad de Tunja para estas elecciones atípicas será la registraduría, en concurrencia, con acompañamiento del municipio y, por supuesto, de las demás entidades que ya mencioné. Bueno, entonces ahí tenemos todo este desarrollo en torno a estas elecciones atípicas. Ya el doctor Vicente Aníbal también nos dice que se va a abrir un espacio precisamente para hablar con estos precandidatos a la alcaldía. Así que también aquí lo voy a comprometer a que nos traiga algunos de estos precandidatos, que se pueda hablar también un poco de ese tema y haciendo hincapié sobre todo en el tema de las propuestas. Ya no solo votar en el tema de si este me pareció tal o tal cosa, o si representa un continuismo, de si me gusta por su físico, de si no, propuestas técnicamente, que es lo que siempre se tiene que ver en el tema político. Y ya para ir cerrando, doctor Vicente Aníbal, le quiero mostrar en pantalla un poco cómo va el tema de las encuestas precisamente en nuestro panorama electoral de cara a las elecciones presidenciales que se van a estar desarrollando próximamente, y estamos viendo en pantalla unas encuestas que se han venido desarrollando, y quisiera en esta pregunta así enlazarle dos, porque es que precisamente muchas veces las personas creen que hasta en política o en la vida de pronto el 1 más 1 sobre todo termina siendo un 2. Y de pronto la gente empieza a pensar ahí que ven en pantalla y dicen, bueno, Abelardo tiene tanto porcentaje, Paloma tiene tanto porcentaje, si en una posible segunda vuelta se unen los dos, pues le ganan a Cepeda porque suman los porcentajes y ya. O sea, hacen de pronto hasta esa cuenta. Dicen, ganan por los 2 porcentajes. Pero quisiera preguntarle precisamente eso y también de qué le dice esta encuesta de cara a esta primera vuelta, porque vemos la figura de Cepeda que, bueno, no ha tenido algunos cambios, pero no unos cambios tan determinantes también. Se ha tenido un porcentaje del 30%, 37, 33 por ahí, no ha bajado mucho considerablemente. Vemos la figura de Paloma Valencia y de la de Abelardo de la Espriella también, que se han mantenido por ahí un poco. Paloma ha ascendido un poco más. Pero entonces en ese tema de las encuestas, entonces, ¿qué le dice principalmente esta encuesta? Y también háblenos un poquito de ese tema de lo que le estaba mencionando, porque la gente dice eso. A veces la gente que está en Twitter o en X o en otras partes dice, bueno, unimos 2 candidatos y ya, esto se ganó y se terminó. ¿Cómo ve precisamente entonces estos 2 temas? Bueno, Iván, yo creo que su merced ha señalado algo que es fundamental. En política 1 más 1 no es 2. Y si las cosas estuvieran listas, pues no hay necesidad de elecciones. Simplemente ya se elige o se selecciona a quien hoy marca favoritismo. De hecho, históricamente hemos visto cómo se presentan varias encuestas durante el transcurso de las elecciones y termina ganando quien menos se imaginaba. Y eso sucede, eso ha pasado. Yo creo que aquí se ha mantenido el crecimiento, o mejor dicho, de acuerdo a esa encuesta, que es una encuesta de Guarumo, para citar la fuente, por supuesto, debemos señalar lo siguiente, y es que hemos visto una constante en donde el candidato Iván Cepeda mantiene la punta, digamos lo que es el candidato del gobierno, el candidato del oficialismo actualmente, y mantiene la punta con un transcurso del 30 al 37%, que es la última encuesta que se presenta en los últimos días de este mes de marzo que se está presentando. Abelardo de la Espriella también mantiene un límite, incluso descendiendo en este último registro del 22.6 al 20.2%, y se ve digamos un repunte importante en la candidatura de Paloma Valencia, que pasa del 10% al 19.9%, muy seguramente producto de lo que sucedió después de las elecciones del 8 de marzo, de las consultas, en donde la señora Valencia gana la consulta y posteriormente logra la adhesión de Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial, lo que ha permitido pues que la gente vea no solamente el acompañamiento de una situación de tradición, digámoslo, o
de estructura política, que es la que maneja el Centro Democrático, sino además una opción de centro que se suma, como la de Juan Daniel Oviedo, para que eventualmente se presente un empate técnico entre la candidatura del doctor Abelardo de la Espriella con el 20.2% y la senadora Paloma Valencia con el 19.9%. Esto muy seguramente, y digamos que una de las reflexiones que nos lleva a esta encuesta, que es una de muchas encuestas que se vienen manejando, además teniendo en cuenta que ahora hay una ley de encuestas en nuestro país, y es que no hay una tendencia directamente a que ya pueda haber un ganador en primera vuelta. Estamos a 2 meses de la primera vuelta. Recordemos que la primera vuelta es sobre los últimos días del mes de mayo y estamos casi ya iniciando abril. Nos queda todo abril, todo mayo, para que se puedan hacer estos ejercicios de verificación y de identificación de propuestas. Porque yo también coincido con lo que dice su merced. Aquí no podemos seguir diciendo que es que este es el candidato de este, que este es el continuismo de esto, que este representa esto. No, aquí es ver qué propuestas se tienen, qué conocimiento del país se tiene, incluso que es lo que queremos hacer en este canal, cuáles son las propuestas que se tienen para Boyacá y para Tunja especialmente, una ciudad que está próxima a cumplir 500 años, y quisiéramos conocer cuáles son esos regalos que eventualmente se pueden dar para la ciudad de Tunja, cuna y taller de la libertad, en ese plan de desarrollo o en ese programa de gobierno que van a tener los candidatos, para entender cuáles son las dinámicas de acuerdo a las vocaciones que tiene nuestra ciudad que puedan venir del gobierno nacional. Entonces, yo personalmente considero que todavía no hay una tendencia que permita determinar que para primera vuelta pueda existir un ganador, no obstante que, reitero, estamos a 2 meses de esto. Y el objetivo es que podamos seguir conociendo mucho más a los candidatos. Hemos hablado con los equipos de comunicaciones de varios de ellos, debo señalarlo, hablé con el equipo de comunicaciones de la doctora Claudia López, del doctor Sergio Fajardo, de Luis Gilberto Murillo, hablé con la candidata vicepresidencial, la doctora Luz María Zapata, hablé con el equipo de trabajo de Roy Barreras, porque el objetivo sería poderlos traer acá para que nos puedan hablar. He venido haciendo un acercamiento con el equipo de trabajo de la doctora Paloma Valencia, del doctor Iván Cepeda, del senador Iván Cepeda y de Aida Quilcue también, porque no hay ningún sesgo ideológico. Y aquí quiero partir de algo. Personalmente, yo, Vicente Aníbal Ojeda, voy a votar por quien considere que tenga las mejores propuestas de país. Y por eso me voy a tomar la tarea de estudiar de los programas de gobierno para que eventualmente yo pueda elegir a la persona que realmente considero que mejor puede representar estos próximos 4 años. No por el que me diga Facebook, y reitero, es que es muy triste que hoy la gente siga votando por lo que dice Facebook, que además viene de noticias falsas, de encuestas falsas, de percepciones falsas. Se está jugando con la idea de la gente de que este es bueno por esto y que este es malo por esto otro. No estamos hablando bien de las propuestas de nuestros candidatos, sino estamos hablando mal del otro candidato. Es que este no puede ser por esto, en vez de decir, oiga, es que mi candidato puede ser por esto. Mi candidato nos habla sobre la reforma a la salud, sobre la reforma electoral, sobre la reforma política, sobre la reforma a la justicia. Y ahí es donde tenemos que entender cuál es la necesidad de votar bien, de esa cultura política a la que estoy abogando yo, para que realmente digamos, es que yo voto por él porque es el mejor. Y no, yo no voto por este porque me dijeron que era el peor. Entonces realmente aquí tenemos es que culturizarnos políticamente para poder elegir, no votar, elegir a quien consideremos que haga mejor las cosas. Aquí tenemos grandes candidatos. Tenemos, por supuesto, a Iván Cepeda, que todos lo conocemos como un senador, que hoy hace parte del, digamos, del oficialismo, pues hace parte del partido de gobierno, con la senadora Aida Quilcue, quien es consejera del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca, una consejera y una mayor que he tenido la posibilidad de conocer cuando trabajé en el Ministerio del Interior en la Dirección de Asuntos Indígenas, una mujer que conoce el país, que conoce lo que viven las realidades de la Colombia profunda. Tenemos a Abelardo de la Espriella, un abogado connotado del país, con José Manuel Restrepo, un técnico maravilloso que también conoce mucho el país, que conoce mucho de finanzas, que conoce mucho de economía, ha sido ministro en varios gobiernos. Tenemos a Paloma Valencia, una senadora también beligerante, una senadora que ha expresado con vehemencia sus puntos de vista, junto a Juan Daniel Oviedo, un técnico también que conoce muy bien sobre las dinámicas de las cifras del país, que conoce el país, que además tiene una visión diferente de país y que logran ponerse de acuerdo para que eventualmente puedan tomar las mejores determinaciones. Y así podría hablarles de cada uno de los candidatos: Luis Gilberto Murillo, ex canciller de la República, Sergio Fajardo, gobernador, ex gobernador, ex alcalde, con un amplio recorrido también técnico, académico.
Claudia López, exalcaldesa, periodista, líder de opinión, que obviamente también ha generado polémica en el país. Y aquí el objetivo es demostrar cuáles son las cualidades de cada uno de ellos y no los sesgos ideológicos de decir, no, es que mire, yo por tal persona no voto porque es que me dijeron que... No, no, no. Empapémonos, conozcamos, estudiemos para que tomemos la mejor determinación. Hoy tenemos unas encuestas, números fríos, números blancos, pero también déjeme decir una cosa, Iván, las encuestas son la fotografía del hoy, de lo que pasa hoy. Nos faltan 2 meses para las elecciones. Todo esto puede cambiar en cualquier momento. Pueden pasar muchas cosas, pequeños detalles que hagan que las cosas cambien. Por eso incluso en Colombia se hablan y se juegan con las emociones, como lo decíamos previamente, por ejemplo, de que pueda suceder un atentado terrorista, Dios no lo quiera. Y eso cambia la percepción y cambia la imagen. Que Colombia gane el Mundial, eso cambia la imagen. Es que todo este tipo de cosas que se juegan cada 4 años hacen o que Colombia le vaya muy bien en el Mundial, para no decir entonces que nos vamos en esto, y eso hace que se juegue con las emociones de la gente y que eventualmente se tomen. Mire, no en vano históricamente situaciones como esas han cambiado la historia de los países. Recordemos que Argentina gana una Copa del Mundo en medio del conflicto de las Malvinas. Y todo eso hace que se cambie la percepción de la gente y la visceralidad de la gente para tomar decisiones, porque a veces con la cabeza caliente tomamos muy malas decisiones. Entonces, pues aquí estamos y haremos el espacio para que podamos en este programa darle a conocer a nuestros televidentes, a los tunjanos y a los boyacenses, esas alternativas que tenemos para votar de mejor manera. Y sobre todo en escenarios políticos en los que, por ejemplo, ahora se maneja los outsiders, también se maneja el tema de un continuismo o de una persona que refleje precisamente la oposición. Doctor Vicente Aníbal, ya como el tiempo nos apremia, entonces... Tengo miles de preguntas, pero creo que en otros escenarios nos va a tocar hacerlas. Ya vamos, sí, precisamente para otros espacios. Vamos a ir cerrando entonces este bloque. Muchas gracias también por estar acá, por hacer pedagogía también, sobre todo con el tema de estas elecciones atípicas. Ya creo que quedó muy claro, sobre todo los temas de la elección, del alcalde que quede encargado, también de las vacaciones del alcalde hoy, Mijail Krasnov. Gracias también por esa corrección, porque muchas personas también muchas veces dicen, bueno, ya se dio el fallo, ya salió, definitivamente ya no es más alcalde de la ciudad. Gracias por estar aquí, nos encontraremos en otros espacios, ojalá con los candidatos a la presidencia que puedan llegar acá o que vayamos a entrevistar inclusive en Bogotá, y los precandidatos que se tienen para la alcaldía de Tunja. Así que vamos a irnos despidiendo un poco. Gracias por estar acá y nos encontraremos en otro escenario también precisamente. Ni más faltaba, más bien gracias a todos ustedes, al canal por abrirnos el espacio, a Mañanitas, a María, a Nelson, a todos y cada uno de ustedes por habernos permitido estar acá. Y el objetivo es ese, el objetivo es poder dar a conocer cuáles son las mejores alternativas para que elijamos a la persona que, tanto en lo local, en las próximas elecciones atípicas, como en lo nacional, en las próximas elecciones presidenciales, pues nos permitan entender cuál va a ser la dinámica de los próximos 4 años. Estamos acá, nos prepararemos de la mejor opción y por supuesto el objetivo es que a través de estas cámaras del canal podamos llegar a muchos hogares para que realmente se vote por el mejor. Así es, así que ahí tenían entonces a nuestro experto en temas de política. Vamos a un breve corte de comerciales también y ya regresamos entonces con nuestro magazine.